ministros y varios funcionarios. Ese es el inicio de una programación de cambios de funcionarios en el tren gubernamental. No se va a quedar solo en el ministro de Educación, sino que vienen otros ministros que van a ser cesados. Yo pensé que tú ibas a decir que no se va a quedar un solo ministro sin cambiar. No, yo hasta ahí no llego hasta ahí. Lo que uno se entera es que son varios ministros que van a ser cambiados. En educación puso un educador de los pies a la cabeza, el doctor Ángel Hernández, que es el actual rector, creador de la Universidad Guapa. Abierta para Adultos, Guapa, y tiene una larguísima experiencia docente, como docente él directamente, pero como formador de docentes. O sea que Ángel Hernández tiene una bien ganada reputación magisterial. Así que vamos a ver en esa olla de grillo que es el Ministerio de Educación, por todos los intereses que convergen allí, que tú puedes ser un diablo a caballo y ahí te convierten en una víctima de cualquier de estas madejas que se tejen allí. Antes de hacerme, quiero decir algo sobre el problema de educación, que aparentemente, sin lugar a dudas, es el más grande de los cambios, el más importante, y el que todos los medios hoy resaltan. Pero también puedo decir que cambiaron al director del Intran, ahí pusieron a Hugo Veras, cambiaron al director de Migración, lo mandaron para cónsul en Boston, a Enrique García. Y otros cambios pusieron a Julio Cordero en viceministro de Educación. Estaba embajador en Colombia. En Colombia es un técnico, una persona importante, cercano a Milagros Ortiz Bosch, siempre estuvieron cerca. Siempre han estado. Sí, pero bueno, el tema de educación hay mucho por donde cortar, porque en definitiva Roberto Fulcar fue con muchas expectativas a ese ministerio. Y muy a pesar que es... ¿Él fue con muchas expectativas o se crearon muchas expectativas? Se crearon alrededor de él. Él también, porque todo el mundo lo veía como el natural para el puesto de educación. Sí. Es también un educador de larga data, es doctor en el área. Y cuando tú haces referencia al señor Ángel Hernández, que fue profesor también allá en la UAS, tú hablas de su larga data. Esa parte a mí un poco me crea algún tipo de reserva, porque en realidad lo que se ha visto en educación, que lo que se requiere son grandes gerentes ahí, de verdad, gente con una visión mucho más amplia. Yo estoy de acuerdo contigo. Porque ahí resulta que en educación los que van se queman. Fulcar se quemó definitivamente, achicharrado en educación. Pero hay que decir que educación es como hay tanta ambición cuando se llega ahí, que en el pasado gobierno eso trajo, todo el que pasó por educación salió de ahí como candidato presidencial. ¿Sabe la ventaja que tiene? Sale como candidato presidencial. Oye, ¿qué cosa? ¿Sabe la ventaja que se tiene con el doctor Ángel Hernández? Ajá. Que no va a lanzar un proyecto presidencial. No, eso es. Por ahí que yo voy y quiero caer. Todos los pasados presidentes, secretarios, ministros de educación salieron con proyectos presidenciales desde ahí. Y eso no puede ser posible. Pero ese es un educador que puede ajustarse exactamente a lo que es la regla de dirigir el Ministerio de Educación. Que no vaya a hacer un proyecto particular. Yo pienso que él no tiene ese perfil. No, nadie lo ha conocido nunca. Pero peor aún. Los pasados ministros crearon todo un tinglado, todo un conjunto de mafia alrededor de muchísimas cosas en educación. Y los que llegaron, no llegaron ahí a romper esa mafia, sino que llegaron a montarse ahí. Una barbaridad. Por eso decía que esas madejas que se han tejido en educación, que acaban con cualquier... Si tú no tienes claridad, se lo llevan de paro a cualquiera. Bueno, entonces, vamos a ver lo que va a... Creo que el presidente va a hablar el 16. No le corresponde hacerlo en el Congreso Nacional porque solo está consignado en la Constitución, que es el 27 de febrero, para la rendición de cuentas del año anterior. Pero él
creo que va a hablar el 16 de agosto y lo hará desde Santiago. Tengo ese dato. No ha sido revelado todavía, no ha sido informado oficialmente por la Presidencia de la República, pero es, así como yo te dije que creas en mí, que yo nunca te he engañado. Sí, sí. Sí, ayer yo hice un comentario sobre... Te dije lo del CEA, ¿verdad? Sí. Wow. ¿Y quién iba para el CEA? Y te dije para dónde iba don César Cedeño. Te lo dije fuera de cámara, ¿verdad? Yo no soy vocero del gobierno. El presidente va a hablar el 16 de agosto. Y hoy tenemos un educador que no tiene aspiraciones de llegar a ministro. El profesor Faustino Collado, economista, profesor de larga data de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Político, yo decía fuera de cámara, profesor, usted estaba retirado de la política partidista un gran tiempo, pero nos sorprende, dice, no, yo estoy en lo mío. Trajo un manifiesto del movimiento político a redes. Vamos a hablar con el profesor Collado de todas estas cosas y sobre todo él tiene un enfoque del análisis económico, de la situación económica del mundo y del país, que es bueno conocer, que la gente conozca ampliamente cuál es la visión que tiene sobre el discurrir económico de estos tiempos tan difíciles, cuando el mercado se ha apoderado de todo. El mercado es el punto de partida para para la administración pública y la vida de los ciudadanos. Cuando el mercado lo norma todo, como que el ser humano pasa a ser una especie de mercancía. Buen día, profesor. Buenos días, mucho gusto, un placer de estar con ustedes. Sobre todo Encarnación, con el permiso, porque le tengo mucho aprecio desde lo lejos por tu trayectoria en la comunicación desde hace tantos años. Gracias. Manteniéndote informando con objetividad. Y al amigo Bastiano. Esa batalla allá. Faustino, me gustaría primero que vamos a hablar contigo varios temas. El tema, evidentemente, de educación es un tema importante, tú eres un educador de toda la vida, pero sobre todo tú has tenido posturas importantes sobre la aprobación de la ley de extinción de dominio en el país, y nos gustaría primero conocer si tiene algo sobre educación y después sobre esa ley, si el espíritu con que se maneja esa ley en otros litorales cumplió en República Dominicana con esos parámetros. Bueno, brevemente sobre educación, ¿verdad? A propósito de que se ha cambiado el ministro, ¿verdad? Y resulta un poco como ustedes comentaban, que aquí no se trata de cambiar una persona por otra, porque en definitiva se trata de un sistema educativo que, a pesar de que se han hecho varias reformas, y aquella reforma del 90 que participamos, y que de la cual salió la ley de educación actual, y que realmente fue un avance en algunos aspectos. El único plan real que ha habido en el país. El plan decenal. El plan decenal de educación, sí, que fue muy participativo de muchos sectores. Pero eso se ha distorsionado porque los partidos que nos han dirigido no han cumplido ese plan decenal y no han cumplido la ley de educación en sentido general, en aspectos clave como la descentralización educativa. Todo sigue concentrado en el ministro, ¿verdad? Y en los funcionarios. La ADP no ha cumplido su rol. La ADP, igual que otros sindicatos públicos aquí o gremios públicos, son meros gremios economicistas que no se preocupan por el aspecto estructural y de la calidad del sistema educativo. Y
a nivel privado la educación es un negocio, en sentido general. Y no hay una revisión hacia la calidad. Por eso todos los estudios que se han hecho, ¿verdad? De los últimos que se han hecho aquí desde 2009, 2010, de la OCDE, de Harvard, el francés Attali y otros que se han hecho, la baja calidad de la educación es tanto en el sector público como en el sector privado. Sí, porque cuando se refiere a los índices tan bajos en matemáticas, que mide PISA, no dice que son las escuelas públicas nada más. No, es todo el sistema y es el mismo comportamiento. Y recuerdo siempre el informe de Attali, que concluía, como el de Harvard, que el problema principal son los maestros, porque el maestro es que forma. Todos tuvimos algún maestro que nos marcó a nosotros, ¿verdad? El maestro es lo esencial. Por supuesto que la calidad educativa requiere de equipo, de instrumentos, y eso ligeramente ha mejorado en los últimos años, aunque todavía hay por ahí escuelas análogas, hasta debajo de los árboles, pero en general, claro, la infraestructura escolar y logística en general, y el desayuno y la tanda extendida, o sea, se ha ido creando facilidades materiales, pero falta el problema humano de la calidad educativa y, por supuesto, metodología. Yo tengo un trabajo sobre esto y hay mucho trabajo de tesis que se han hecho sobre, y tomando en cuenta las experiencias de Finlandia, por ejemplo, sí, Singapur, los países que han tenido éxito en modificar, el mismo Japón, que ha innovado recientemente el tema del currículum, y entonces ahí nosotros hemos fallado en reestructurar el sistema educativo dominicano. Sí, es una pena porque ese plan decenal que debió ir siendo renovado periódicamente, de repente fue abandonado. Y lo lamentable es la falta de continuidad del Estado provoca estos resultados. Claro. Y para finalizar, en todos los análisis que hemos hecho, aquí hay dos aspectos básicos que tienen que ver con la simbología, la comunicación, que es el lenguaje y es la matemática, que es clave. Entonces, cuando tú analizas los textos de educación en la escuela básica, secundaria, en la universidad y hasta en el posgrado, porque yo que soy profesor de posgrado, cuando me entregan esos programas de un módulo de posgrado, yo digo, pero esto por sí mismo es una maestría, de este tema se puede hacer una maestría. O sea, los contenidos de nuestro sistema educativo están sobrecargados. Y tú ves a esos niños de tercero y cuarto curso de primaria que no pueden en la mochila cargar todos los libros porque le dan como 12 o 14 materias. Le crean escoliosis. Entonces, ese es un problema que hemos insistido mucho, de que aquí en los primeros años, por ejemplo, hasta quinto curso podría ser, hay que insistir, concentrar los contenidos en el aspecto de la comunicación y la matemática, que te ayuda al razonamiento, y por supuesto el maestro ayuda en la parte de los valores y la ética, y después del sexto entonces vamos con lo demás, con los naturales, con historia, con esto, con lo otro. O sea, el primero a quinto, que es la zapata. Sí, eso aquí no se ha hecho, y es una propuesta que tenemos muchos educadores de que hay que cambiar, reestructurar la concentración de los contenidos del currículo en todo el sistema educativo. Sí. Desde la primaria hasta la universidad. Y sobre todo innovar, porque se puede estudiar la matemática, que es lógica, a partir del acontecimiento de la vida normal, igual que la lengua, que el lenguaje. Como todo es matemática. Y claro, por eso hay que decir totalmente que sale bachiller, no sabe hacer nada, y todavía el licenciado sale y no sabe hacer nada. Sí. Y lo otro, para finalizar esta parte, lo otro es la combinación
de la educación generalista, de formación general con la técnica básica y técnica superior, que ahí también el modelo educativo dominicano ha fracasado. Sí. Ha fracasado, sí. Los bachilleratos técnicos, eso ha fracasado. Las universidades se olvidaron de las salidas técnicas porque ya todo es grado. Entonces ahí hay que hacer otra reestructuración en un sistema, en un país donde hay instituciones que han tenido éxito, como es el caso de Infotec, porque Infotec ha sido exitoso en ese modelo y debería reestructurarse las universidades y coordinarse con Infotec y otras instituciones, porque también en un país de bajos ingresos, de mucho desempleo, los jóvenes necesitan aprender para salir rápido para trabajar para el mercado. Exactamente. Hemos hablado muchísimos años, décadas, de la necesidad de poblar el territorio nacional de politécnicos. Y sin embargo eso no ha avanzado. No ha resultado. No ha resultado. Educación ha sido, el ministerio ha sido ahí un fracaso. Sí. Ok, vamos a tener que dar la pausa para entrar en otros temas con Faustino Collado. Sí. Sí. Adelante. La ley de extinción de dominio Así es. y la situación económica, que es fundamental en todas estas conversaciones con personalidades de la categoría profesional, intelectual y moral, Sobre del todo. profesor Faustino Collado. Sí, sobre todo. En la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones trabajamos con transparencia y sentido social. Contamos con establecimientos de atención para nuestros usuarios y además, durante esta gestión hemos otorgado 46,000 pensiones. Si quieres saber sobre tu pensión, visita nuestras oficinas o consulta nuestra página web www.dgjp.gov.do. Te servimos con calidad y justo a tiempo. Seguimos en geopolítica conversando en el día de hoy con el profesor Faustino Collado. Profesor, al inicio Leandro le dejó la pregunta de La ley de extinción. la ley de extinción de dominio que usted ha abordado en algunos foros, algunas opiniones, de manera crítica. Bueno, sí, de manera crítica en varios sentidos. Y en esta nueva ley de extinción de dominio podemos opinar y clasificarla en varios sentidos. Está el aspecto técnico, jurídico de la ley, que son varios. Está el aspecto político. Está el aspecto estructural del sistema judicial dominicano. Yo digo que si el sistema judicial dominicano funcionara, no se necesitara una ley de extinción de dominio, porque tanto el Código Penal como otras leyes, como la de lavado, la ley de declaración jurada de bienes, la ley de la función pública, la ley de la Cámara de Cuentas, que hay muchísimas leyes que ya tienen un sistema de cómo perseguir y castigar la corrupción y recuperar los bienes. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que sucede tanto con el derecho público que con el derecho privado, que aquí la justicia es pesada, es burocratizada y por supuesto tiene intereses. Y muy lenta. Muy lenta. Y un caso te puede durar 5, 10 y más años. Y evidentemente la ley de extinción de dominio tiene la particularidad de que es un proceso acelerado, expreso, que un caso que inicie no va a durar más de un año, supuestamente. Porque aquí voy a hacer la primera crítica. El modelo de la ley de extinción de dominio es como una nueva área dentro del derecho en República Dominicana, que ni es derecho penal propiamente dicho en cuanto a los procedimientos. No persigue a algún individuo, sino a un bien.
pero ni es derecho civil propiamente. Porque no hay una confrontación entre partes. Exacto. Es una nueva esfera del derecho en República Dominicana. Sin embargo, la ley crea un problema. Es que deja el sistema intacto. La estructura del sistema judicial dominicano. Y entonces, por lo que se ve, va a tener problemas para funcionamiento. ¿A qué me refiero? Los casos de extinción de dominio van a un solo tribunal, que es a la Corte de Apelación. Ese es el tribunal que existe, o sea, no va a los tribunales de instrucción ordinaria. Pero hay un solo tribunal de apelación, de Corte de Apelación, en cada jurisdicción, en los 9 departamentos judiciales que tenemos. Sí. Entonces, esa Corte de Apelación va a asignar un juez, pero yo temo que ese juez puede estar abrumado, porque los actos de corrupción son bastantes en República Dominicana. Y eso suponiendo que se motorice la persecución, porque a lo mejor no cae ningún caso. Bueno, pero si tenemos un gobierno responsable como el que nosotros aspiramos que tengamos, más temprano que tarde, sí, habrá muchos casos de corrupción. Entonces, los casos son expeditos, los plazos son muy expeditos, 5 días, 10 días, 25 días, y eso va a tener una presión en la Corte de Apelación. Pero otra cosa, si viene una apelación a la sentencia de la Corte de Apelación, ¿verdad? Eso va a la Corte Penal de la Suprema Corte de Justicia. Y oigan lo que dice la ley, la Corte Penal, la Sala Penal, no una Corte, Sala Penal, tiene 3 días para fijar la audiencia, 10 días para hacer la vista y 20 días para tomar una decisión. Para emitir la sentencia. La sala penal. ¿Sobre dominio? Sí, sobre un caso de dominios, que es que una persona que haya sido condenada, ¿verdad?, en la Corte de Apelación. O un bien que haya sido decomisado. Que haya sido decomisado. Esa persona que se siente afectada, tiene el derecho de apelar. Okay. La apelación es en la Suprema Corte de Justicia, en la Sala Penal. Y todo eso la ley dice que se haría en 30 días. Eso es irreal. No, eso es irreal. Porque ustedes saben que la Sala de la Suprema Corte de Justicia tiene cientos, miles de casos. Eso es irreal. De años y años. Ellos pudieran auxiliarse de abogados para bueno, pero para ver todo eso. No, ellos tienen abogados ayudantes. Pero y sin el supuesto de que entonces la Sala Penal de la Suprema Corte dicte su sentencia y tampoco tú estés satisfecho, tú tienes recurso de casación, sí, que es el Pleno de la Suprema. El pleno. Pero ahí lo que ¿sabes cuántos días tiene el Pleno de la Suprema para tomar su decisión? 30 días. El Pleno de la Suprema. Ahí lo que van a ver sus certificaciones. ¿Va a ver? Los que ellos van a ver sus certificaciones no van a hacer juicio. Sí, pero no. Lo que yo estoy diciendo es que la ley debió establecer mecanismos adicionales que fortalezcan en esta materia a las Cortes de Apelación y a la Suprema Corte de Justicia para que tengan medios, instrumentos, mecanismos y recursos humanos suficientes para atender todas las demandas que puedan haber. Y esa velocidad, Alejandro, y esa velocidad en los plazos, que en principio parece algo razonable y algo beneficioso para el imputado, pero no es así, porque puede afectar su derecho a la defensa. No, que afecte el derecho a la defensa. Cuando una persona es sometido por el Ministerio Público y lo notifican en los 10 días de la solicitud de audiencia, el afectado tiene 20 días para depositar su escrito de defensa, 20 días. Y como es un asunto de propiedad, de documentos, puede ser que un documento tú no lo consigas en un mes, en una semana. Entonces, claro, yo estoy de acuerdo de que el Estado tiene que vigilar, recuperar sus bienes, pero hay que ver todo el sistema.
El otro asunto que nosotros hemos criticado es el tema de la irretroactividad también de lo que se llama la Perspectividad. retrospectividad. Sí, es un trabalengua ahí que se inventaron. En la última modificación que se hizo en la Cámara de Diputados y que el Senado avaló, se echó por tierra uno de los propósitos de una ley de extinción de dominio, que es la recuperación de los bienes públicos obtenidos de manera ilícita. De los ya existentes. Así es. Porque el proyecto establecía que los actos ilícitos que daban origen a propiedades irregulares no caducaban, o sea, no existía la retroactividad. La ley salió entonces que el proceso puede durar hasta 20 años, o sea, caduca los 20 años. ¿Pero desde cuándo? A partir de ahora. A partir de ahora. No. ¿Desde cuándo? Desde que se inicia el ilícito. Desde que se inicia el ilícito. ¿Y cuándo se supone que se Lo inicia que pasa es que desde que se inicia el ilícito hasta que inicia la solicitud de investigación y de sometimiento, como es el caso de ahora, pueden pasar los 20 años. Es decir, de acuerdo a esta ley, que va a entrar en vigencia dentro de un año, los actos de corrupción del 2022 para atrás, los bienes ilícitos obtenidos del 2022 para acá, ya no pueden ser sometidos. Son santificados ya. Porque la ley dice que es desde que se inició el ilícito. ¿Y cuándo se presume el inicio del ilícito? No es en un bien ya existente de dudosa procedencia, a veces de reconocida procedencia, que es de delincuencia, pero vamos a decir de dudosa procedencia. Bueno, la ley tiene 27 causales, que es otro problema, que es técnico, porque liga el derecho público con el derecho privado. Pero un caso de narcotráfico, por ejemplo, que se dio en el 2020 y la persona acumuló cientos de millones de pesos o de dólares, ya de acuerdo a esta ley ya lavó. Ya. No puede ser perseguido si tiene más de 20 años. El Estado le lavó el dinero. Bueno, si tiene más de 20, es decir, del 2002 para acá sí se pueden entrar. Bueno, 2003. como la ley va a entrar en el 2023, sería el 2023. Del 2003. Del 2003 al 2023, Sí. de 2003 en adelante podría Aunque lo del ser sometido. claro, Entonces hay retroactividad. ahí entra una contradicción. Hay retroactividad ahí. Y esa parte yo quisiera aclararla. Primero, si esa ley, la aprobada por la Cámara, por el Congreso de la República Dominicana, cumple con el espíritu de descomisar el dominio de bienes ilícitos, que es el espíritu de un crimen transnacional que lo han aprobado en varios países. ¿La aprobada de la República Dominicana cumple con ese criterio? Sí, cumple, porque se trata de todos los bienes que han sido obtenidos de manera ilícita. Y hay una lista de 27 infracciones, delitos y crímenes en el artículo 6 de la ley que lo establece, desde secuestro, terrorismo, los actos de corrupción contra el Estado, trata de personas, toda una serie de estafa agravada. Son 26 causales para iniciar un proceso de decomiso. Otilo, pero se están flotando la mano todo lo que por consenso han aprobado, diciendo que esta ley solo se aplicará para el futuro, a partir del 2023. Sí, pero ahí eso es lo que hay que aclarar. Quizá hay alguna confusión. Ajá. La retroactividad o la irretroactividad tiene dos aspectos. El de origen, cuando se inicia un ilícito para obtener un bien, y el de destino, cuando un bien lícito
obtenido lícitamente ha sido usado para aumentarlo de manera ilícita Exacto. o en complicidad, Hay una mezcla ahí. en complicidad con otro. Entonces, uno de los cambios fundamentales que se le hizo a esta ley es que se le eliminaron el ilícito de origen en cuanto a la retroactividad permanente y solo lo dejaron para 20 años. Entonces, en 20 años lo cubre, o sea, no hay prescripción. Si el delito se cometió 20 años atrás, no hay prescripción. Si se inició el delito, ¿verdad? O sea, el Ministerio Público tiene ese espacio para someter personas que en los 20 años anteriores cometieron esto ilícito para enriquecerse ilícitamente. Entonces hay una retroactividad. Sí, porque la retroactividad tiene que ver o no tiene que ver con el inicio de la persecución. la acción ilícita. O sea, la acción ilícita, si tú la cometiste ayer, tú no estás exento de responder. Ahora, si hay una ley que castiga eso a partir de hoy, no necesariamente tú estás exento de ese ilícito. Y eso es lo que la ley de extinción de dominio lo establece. Lo que nosotros criticamos es que solamente se dio un plazo de 20 años y solamente para los ilícitos de destino, no para lo de origen. Claro. Mira, Bueno, eso va a ir al constitucional mira, de todas maneras. es que la retroactividad es un principio. La irretroactividad. Claro, es un principio. Y el argumento, los argumentos de la modificación a la propuesta que hizo el Senado se basa en que eso choca con la Constitución, aunque hay un principio de acuerdos internacionales que plantea que el crimen no prescribe, no tiene tiempo. Eso es, escúchame, porque la retroactividad va aparejada con la prescripción. En el sistema dominicano, de hace muchos años, cosa que nosotros no estamos de acuerdo, la prescripción en general es de 10 años. Pero en la Constitución de 2010, en el artículo 146, numeral 5, dice que la ley puede establecer otros plazos de prescripción más larga. Y esto es lo que ha hecho la ley de extinción de dominio, que la prescripción es no de 10 años, sino de 20 años. De manera que si tú cometes un delito hoy, de ilícito para enriquecerte, la ley te cubre, te puede castigar dentro de los 20 años siguientes, ¿verdad? Ahora, el tema de la irretroactividad es ¿cuándo empieza el delito? Pero mira, es un dato. ¿Cuándo es que empieza el delito? Es un dato importante que el artículo 146, numeral 5 que usted señala, le da una sombrilla constitucional a esa supuesta irretroactividad. Sí. Eso no se ha debatido mucho, profesor. No se ha debatido mucho porque todavía quizá no se ha Bueno, es que no se conoce la estudiado extensión mucho de la esos ley. detalles. Pero el punto es ¿cuándo es que empieza el delito? ¿Cuándo es que empieza el Esa va a delito? ser la otra discusión ya en el O seno sea, del si tú Constitucional. robaste al Estado un apartamento durante hace 10 años, ¿verdad? Y hay esta ley de extinción de dominio que va a empezar en el 2023. Tú estás exento de aplicarte la ley porque ya pasaron esos 2 años o 20 o 25. Vamos a legalizar un robo porque pasó hace 20 años. Eso es lo que están planteando. Entonces, la aplicación de esta ley dice que, eso es lo que nosotros criticamos, que puede ser 20 años atrás.
Que también discrimina eso, ¿por qué tiene que ser 20 años? 20 años atrás. Entonces nosotros criticamos eso, porque eso va a significar que Hay un borrón muchos para atrás. corruptos van a quedar lavados en todos los robos que han hecho al Estado Dominicano. Pero acuérdate que esto fue aprobado por personas que están en el Congreso que son corruptos, que le conviene. Bueno, de esto presuntamente. yo eximo a algunos que fueron proponentes del proyecto original, que el proyecto original no contenía la prescripción, sino que Estaba abierto. el delito de enriquecimiento ilícito, en cualquier momento que se hubiera originado, era un ilícito y la ley lo podía perseguir. Pero en la última reforma que se le hizo en el Congreso, en la Cámara de Diputados, y que luego el Senado avaló, entonces hubo un arreglo que le conviene a los sectores Una componente, corruptos, una componente de para este país, perpetuar la impunidad. y eso es lo que nosotros estamos, una de las cosas que nosotros estamos criticando. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato a completar la jornada del día de hoy. Interesantísima conversación, como hay que presumir, con el profesor Faustino Collado. En la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones trabajamos con transparencia y sentido social. Contamos con establecimientos de atención para nuestros usuarios y además, durante esta gestión hemos otorgado 46,000 pensiones. Si quieres saber sobre tu pensión, visita nuestras oficinas o consulta nuestra página web www.dgjp.gov.do. Te servimos con calidad y justo a tiempo. Bien, seguimos conversando con el profesor Faustino Collado. Faustino, aquí tenemos un movimiento, el manifiesto. Bueno, ahí tenemos, y tú lo presentas, por favor. Movimiento Político Redes. Lo presenta en la pantalla. Sí, claro. Aunque el término redes está muy de moda de hace mucho en las redes sociales, Sí. realmente redes es la abreviatura de Revolución Democrática Soberanista. Es decir, esta es una propuesta de izquierda, revolucionaria, pero que es una transición de este modelo capitalista concentrado, oligárquico, antidemocrático, hacia... Salvaje. Sí, del capitalismo salvaje, como se ha dicho, de gran desigualdad y de gran concentración de la riqueza, a un modelo de economía solidaria, a un modelo de poder popular, de representación más directa, de igualdad, sobre todo de las mujeres y de muchos excluidos en esta sociedad, que no tienen oportunidades. Es decir, que es una propuesta totalmente revolucionaria, en el sentido de que no es que nosotros vamos en esta propuesta, a revolucionar todo, porque ya eso sería un modelo socialista con el cual nosotros también estamos de acuerdo, pero nosotros en este momento estamos impulsando lo que se llama una revolución democrática, donde la economía solidaria, el poder popular, la participación del pueblo y los temas de la igualdad predominen en este modelo económico y social. Es decir, los esquemas tradicionales, este Congreso, que nosotros pensamos que debe ser una sola Cámara, y una sola Cámara donde los representantes de los partidos no sean los mayoritarios. Los partidos, en nuestro esquema, deben tener representación en un Congreso unicameral, pero no deben ser mayoritarios. Deben ser los sectores elegidos en las comunidades que elijan sus representantes. El sistema de gobierno centralizado, nosotros abogamos por un gobierno descentralizado, donde el municipio sea el eje del desarrollo. No como ahora que el presidente de la República maneja el 97% del presupuesto y los ayuntamientos, que son 158 ayuntamientos,
y 293 distritos municipales manejan el 3%. Y reciben del Poder Ejecutivo. Entonces, por eso cositas. que ustedes ven que todo se concentra en la capital. La migración, entonces viene acá. El empleo se concentra aquí. El sector financiero. Ese modelo centralizado, aquí nosotros tenemos una propuesta para una descentralización total. Pero, Faustino, esa propuesta que usted está planteando, más allá de la retórica, en el hecho concreto hay que hacerlo desde el Estado, ¿verdad? Desde el gobierno. Eso es para motivar la aspiración hacia estamentos de poder para aplicar eso. La participación ¿O electoral. es para como enunciado? Bueno, como dice alguien, y las escrituras, en el principio fue el verbo, ¿verdad? Sí. O sea, el enunciado, la propuesta. Nosotros estamos haciendo una propuesta programática. Y el verbo se hizo carne. Que la estamos dando a conocer, estamos haciendo encuentros, estamos haciendo talleres y vamos a tener alguna participación en el proceso electoral del 24. Estamos llegando a un acuerdo con el movimiento Patria para Todos, que tiene reconocimiento y va a participar en las elecciones, y tendremos alguna participación. Y hay otros, se está ahora impulsando, este 21 de agosto, va a haber el segundo encuentro, segundo foro de izquierda, con más de alrededor de 15 organizaciones. También hay otras propuestas que andan por ahí Como todavía. quisiera yo que sea de pensadores de izquierda y no de organizaciones. Bueno, es todo un clono. Quiere personalizar el asunto. A veces la organización es más importante que la persona. No, Sí. no. Pero, es el pensamiento lo que debe caben tener. personas, organizaciones, y estamos estructurando una propuesta. Primero que nos reorganicemos, porque nosotros reconocemos que la izquierda, las personas avanzadas, las personas más conscientes de este país, estamos dispersos. No están en los partidos. Los buenos Por eso estamos, no van a ser unidos, no van a ser- estamos si, dispersos. Si se empieza por los partidos, no se va a organizar. Entonces, lo primero es reagruparnos, pero reagruparnos en torno a una idea. El pensamiento, es decir, el encuentro tiene que ser de pensamiento diverso, no de siglas. Entonces, esta propuesta, que duramos varios meses en talleres, en seminarios, pensamos que es coherente, que es sistemática, está avalada por datos, hay un análisis de la sociedad capitalista, de la economía dominicana, hay un análisis del sistema educativo, como hablamos, de la salud, y es revolucionaria no porque va a revolver todo, de que va a cambiar, que va a poner todas las cosas al revés, no necesariamente, porque el sistema de salud, por ejemplo, y de la seguridad social, eso tiene que ser modificado totalmente, porque eso no está funcionando en República Dominicana. Para nada. Entonces, esas son de las cosas que nosotros estamos proponiendo en esta propuesta política de revolución democrática soberanista. Usted ha sido un crítico bien fuerte con datos del modelo económico dominicano. Todas estas ideas convergen en esta... Sí, claro. Yo en el 2020 hice una investigación sobre los ciclos económicos y la crisis económica a nivel mundial y por supuesto en República Dominicana, y hemos ido conformando una propuesta académica y política, porque también hicimos un estudio de la economía dominicana en el ámbito territorial, porque eso aquí ha sido un desastre. Cuando tú coges el modelo eléctrico que se ha instalado en República Dominicana, eso es una depredación del sur del país. Ahora mismo hay una concesiones alegre de la energía eólica y de solares que es conveniente sustituir el petróleo por la energía verde, pero en una forma alocada se está haciendo las concesiones de la energía solar y de la energía eólica. Y así yo puedo ir y podemos conversar en otro momento, Sí. área por área, para explicarle el modelo que nosotros estamos presentando para una reestructuración democrática de la economía dominicana, donde la pequeña y la mediana empresa tenga oportunidades. Sí, mire. Porque aquí las cadenas del supermercado están acabando con los pequeños. Sí. Los grandes oligopolios y monopolios
no están dando oportunidad al pequeño empresario. Mire, hablando de eso y empresario, brevemente, quisiera que me responda lo siguiente. Está en boga ahora. Patronato, fideicomiso, lo público no tiene, el Estado no tiene potestad para hacerlo, sino que la cosa está bien resguardada cuando la tiene un patronato o un fideicomiso. Brevemente quisiera su enfoque general sobre eso. Nosotros damos prioridad a lo público, al Estado, en lo que son los servicios públicos fundamentales. Ahora, no un Estado centralizado donde una figura, un presidente de la República, lo decida todo. El pueblo tiene que participar. El patronato inicialmente es una figura parecido a la fundación, a una organización sin fines de lucro, sí. Le llamaban voluntariado, y eso en sentido general, la participación de la gente, de la comunidad, eso es bueno. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que estos patronatos se han distorsionado y, por ejemplo, en los fideicomisos, ustedes ven que se han establecido patronatos para dirigir empresas e instituciones del Estado, y en el caso del padre Villini, ahí se hizo una aberración, estableciendo un patronato que no iba... Lo disolvieron. Entonces, nosotros estamos de acuerdo con una concesión democrática donde el pueblo tenga participación directa en las decisiones. No solo los ministerios, no solo las instituciones públicas, pero en lo que es prioridad nacional, lo que es interés general, salud, educación, energía, transporte, inclusive, el Estado tiene que primar. Muy bien. Porque ese es el interés general. Así es. Vamos a quedar convidados con el profesor Collado para otro programa, para que nos hable de esas investigaciones que ha hecho dijo, por ejemplo, hay una rapidita de la energía eléctrica, la depredación, lo llama, porque eso es muy importante. Aquí creemos que por la necesidad de disponer de mayor generación podemos hacer cualquier cosa. No estaba olvidando entregarle una de mis últimas publicaciones, que es sobre la pre y la post-corrupción en República Dominicana, a propósito del tema de la extinción de dominio, que ahí hay muchos temas que también pueden ser objeto de otros programas. Wow. Gracias, profesor. Y a ustedes también gracias por su atención este día. Mañana, Dios mediante, a las 8 de la mañana, otra entrega de Geopolítica. Digan bien.